Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en este espacio, en el espacio de los canales comunitarios regionales del Ecuador asociados en SECREA, que con su fuerza de 46 canales de televisión difunden este espacio todas las semanas desde hace varios años. En esta ocasión nos acompaña Francisco Rocha, quien es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Prensa de Periódicos, justamente para analizar los temas que estamos pasando en el Ecuador, temas políticos, temas delincuenciales y temas que nos interesan a todos, como la libertad de expresión. Mi estimado Francisco, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Gracias, un gusto saludar también. Siempre un gusto que nos acompañes en representación de tu gremio también como representante de los periódicos del Ecuador. El actual régimen cumplió su programa de gobierno, no lo cumplió, ¿qué le faltó? ¿Qué se podría decir de este poco más de 2 años que ha estado el régimen o el señor Guillermo Lasso en la presidencia de la República? 2 años y medio, ¿no? Y un poquito más va a estar, sí. Bueno, el presidente Lasso, el primer instante donde hubo un quiebre, diría yo, fue cuando planteó la posibilidad de un acuerdo entre el correísmo, el socialcristianismo y el gobierno, el ejecutivo. Y claro, cuando la gente reaccionó y dijo, oiga, pero si lo que hemos votado por ustedes para cambiar, no para que se entreguen las manos de a quienes hemos derrotado. Y claro, ese fue un quiebre porque al quebrar esa mayoría que iba a elegir un presidente de la Asamblea y el presidente Lasso decide tomar otra opción y eligen a una candidata de Pachacute, que después tienen todos los problemas que han tenido, ese rompimiento marca una inmovilidad del presidente Lasso en el ámbito legislativo y también en el ámbito político. Pero no conforme ya con ese primer paso en falso, podríamos decir, resulta que el presidente Lasso nombra a un ministro de gobierno como Francisco Jiménez, que lleva adelante un acuerdo que denominamos nosotros Jiménez Aliaga, de acuerdo, Caicedo. Y entonces ahí se ven algunos hechos que inmovilizaron y terminaron con la fuerza que podía tener el presidente Lasso para proponerle al Ecuador unos cambios. En temas económicos yo te diría que el presidente Lasso ha logrado salir de algunos temas, incluso se habla de ese acuerdo para que la ley de tributos pase, ¿no? con el mismo. Si los acuerdos fuesen así, para que determinadas leyes puedan tener viabilidad, son válidos. Pero si los acuerdos te vamos a dar viabilidad, no importa lo que sea, pero tiene que salir Glass de la cárcel, tiene que salir Mera de la cárcel, tiene que irse del país la señora Duarte, y así. Lo que hemos visto. Claro, lo que hemos visto que ha pasado. Entonces sí, yo creo que el presidente Lasso ha tenido una de cal y otra de arena. En lo político, diría, ha perdido el año, se ha querido pasar de vivo. O sea, ¿fue político, no fue político? O dicho de otra manera, ¿es político o no es político el señor Lasso? Mira, todos los que hacen política ahora dicen que no son políticos. Todos, no hay uno. Túnica blanca. No hay un solo candidato que diga yo soy político. No. Todos salen a decir que no, lo que no son es político. Y ahí uno piensa y dice, oiga, ¿y entonces qué hace aquí? Claro, de acuerdo. Ya, el señor Lasso es un banquero que 12 años luchó políticamente, por lo tanto 12 años de hacer política para llegar a la presidencia. Llegó. Te deja un sabor agridulce en algunos temas y en otros ciertamente desconcertados, porque pudo haber hecho cosas. La vacunación fue un éxito y en esa vacunación, después de ese éxito, pudo haber relanzado al país y haber hecho la muerte cruzada antes, y él habría podido terminar su periodo. Pero no, dejó que las cosas avancen. Este acuerdo Jiménez Aliaga Caicedo le llevó a pensar de que el correísmo le iba a ir dando espacio. No,
y el Partido Social Cristiano, que se juntó ahí y que no dejaba pasar absolutamente nada. Y con ese cuento de que nosotros firmamos en notaría hace más de 20 años que no más impuestos. Claro, cuando no vas a gobernar, claro, siempre, ¿no? Sí, si no vas a gobernar, claro que puedes firmar cualquier cosa, pero si aspiras a gobernar, aunque sea una modificación de impuestos, a la baja, lo que sea, ¿no es cierto? Pero si el Partido Social Cristiano, que se entrega en este acuerdo, comienza a bloquear todo y comienza a usar la Asamblea para manejar las otras estructuras, ya vemos cómo están. O sea, tienes al Consejo de Participación Ciudadana violando una sentencia de la Corte Constitucional y un dictamen que está vigente, que no se puede, pero usan a un juez de Montecristi, como han usado de Yaguache, usan para decir, oigan, pero si me están obligando, oiga, y usted es el presidente del Consejo, no podía decirle al juez, contestarle, si ha de tener algún abogado, aunque sé que son como 35 los que tienen ahí en el Consejo de Participación Ciudadana. Señores, está vigente esta sentencia, señor juez, usted no puede hacer esto. No, rapidito, hay que nombrar una veeduría para nada menos que intentar bajarse la Corte, pero ya intentó bajarse a la fiscal, y todavía la fiscal le persiguen, claro, y él habla del Trujillato, y le dice, oiga, pero Trujillo no era solo, pues, Trujillo estaba acompañado, eran 7 los de ese consejo, y resolvieron así, pero además de ser 7, tenían el 68% de los ecuatorianos votó porque se haga eso. Y ellos, sumados todos los que están, no llegan al 12%. No, es un análisis increíble, es un análisis que lastimosamente escribe las páginas de la historia del Ecuador. Y en estas páginas de la historia del Ecuador acabas de mencionar la muerte cruzada. La muerte cruzada lastima, reitero el término, lastima la historia del Ecuador por la poca democracia, o lastima por la poca capacidad política, o lastima nuestra historia por la poca capacidad de los representantes con elección popular que van a la Asamblea Nacional. ¿Qué fue la muerte cruzada? A ver, primero los que la pusieron en la Constitución del 2008 sabemos. Encontraban un modelo para deshacerse si no tenían mayoría en la Asamblea. Pero claro, resultó que habían perdido el Ejecutivo y que la muerte cruzada ahora servía para eliminarles a ellos que estaban bloqueando todo. Les cobró factura. Si esto fuese solo la aplicación de la Constitución, diríamos es una democracia plena. Aquí se aplica la Constitución, no funciona, se van a la casa y todo está funcionando. No, esta fue una medida desesperada. ¿Por qué? Porque el presidente haga lo que haga, iba a ser censurado y votado la semana siguiente. Quiero o no, así o sea, podía ser traerle al Papa, que iba a ser, la mayoría estaba así hecha. Así es. La fiscal ya había iniciado la hoja de ruta. Aquí hay una hoja de ruta que el país tiene que saberlo y tiene que mirarlo. Todos los días nos enfrentamos a ella. La hoja de ruta es la impunidad para el expresidente Correa y su grupo de gobierno de al más alto nivel que tienen problemas con la justicia. Pero no solo eso, siendo la primera minoría como son, pero tienen alcalde de Quito, tienen prefecta de Pichincha, alcalde de Guayaquil, prefecta del Guayas, tienen prefecto de la SUAY, tienen prefecto de Manabí. Así es. Todos ciertamente del 25%, sí, pero son la primera minoría de las elecciones en el Ecuador. En las principales ciudades del país. En los centros más grandes y poblados del Ecuador. ¿No será bueno de que la agenda sea del país y no una agenda de una persona que es capaz de decirle mi venganza personal será contundente? Quiere el poder para vengarse. ¿Y de quiénes? Así es. Bueno, y nosotros que estamos en prensa a cuidarse también, ¿no? No, pero si ya dijo, ¿no? Así es. Tendrán que pagar su culpa a los traidores. O sea, todo esto está... Porque si tuviésemos una primera minoría que tiene un proyecto de país, que te plantea soluciones, que dice, con esto no nos vamos a juntar porque la diferencia es esto y esto y esto.
dice, aquí hay pensamiento, aquí hay una propuesta. Pero si es solo la venganza, el odio y lavarse la cara, eso es terrible. Lavarse la cara, como dices, y eso degenera en la poca calidad de una buena parte de los asambleístas. Y ahora tenemos 2 candidatos a la presidencia de la República que pasan a segunda vuelta. La señora Luisa González y el señor Daniel Noboa. ¿Qué decir de la propuesta de estos 2 ecuatorianos que legítimamente aspiran a la presidencia de la República, tomando en cuenta obviamente lo que acabas de mencionar, de la minoría de uno de los sectores y la seguridad de que para el otro de los candidatos se aglutinen muchas fuerzas políticas? A ver, tienes esta minoría que es la primera minoría que respalda a la candidatura que impuso el expresidente Correa. Porque no es que, ¿no? Sí, ella es. Así es. Él es así, ¿no? Ella es, y ya está. Entonces, eso es una cosa de propiedad privada de alguien. Ella es. Y en el otro tienes al señor ingeniero o economista Noboa, que respaldado por 2 membretes, no son partidos políticos, claro. O sea, se han inscrito, son 2 membretes, pero con la fuerza esta de una propuesta nueva en el sentido de que él mismo es nuevo, sale de la asamblea, claro. Es su primera aparición política, digamos así, y se descubre como un tipo que se sale de la pelea total en el debate. Y actuó muy bien. Claro. Y uno diría, y en el debate no es que brillante que está, no, coherente, firme en algunas cosas y sometido a las preguntas. Entonces, ¿qué dices tú? Hemos escuchado a la señora Luisa González, que su experiencia es la del gobierno del expresidente Correa, y dice, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. No diferencia ni nos anticipa que lo malo no va a volver a hacer, sino que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Todo. En todo. Entonces ahí dice uno, oiga, pare la mano, en todo no. Y el señor Noboa que te plantea quizá un tema liberal. Yo espero que no, es para 1 año y medio, que no nos propongan gobiernos que parece que van a durar 10 años. O más. No, claro, o más. Sino que nos diga, a ver, ¿cómo vamos avanzando? ¿Cómo consolidamos la institucionalidad? ¿Cómo consolidamos la democracia? Doña Luisa González dice que del Ecuador están saliendo corriendo los venezolanos ya de regreso a Venezuela. Te iba a preguntar eso. Y yo digo... Pero ¿hasta dónde entender ese criterio? ¿No? Oiga, doña Luisa, denos un nombre. 1, no 20 o 30, 1 que esté corriendo a Venezuela, un nombre, excepto la señora Duarte, pero porque sale huyendo. O sea, claro, cuando ella dice salen corriendo, debe estar pensando en su compañera de partido, claro, que se huye de la embajada. Eso es. Pero salen corriendo, le traicionó el subconsciente, claro. Pero uno dice, oiga, no es así. No vamos a desconocer la violencia en el Ecuador. Violencia causada por la presencia de la narcopolítica, violencia causada porque no hay que olvidar, si ya lo hicieron lo pueden volver a hacer. Total. La salida de 3,000 ciudadanos vinculados al narcotráfico o estaban siendo procesados por eso. Dijo que las mulas, pobres mulas, salgan. En un país en donde tienes una tabla de consumo de cosas son ilegales y no le dicen a dónde van a comprar, entonces le están diciendo usted puede tener esto que es ilegal, pero aquí le autorizamos. En tales proporciones. Exacto. Pero eso nos llevó a que el microtráfico se disparara. Es increíble. ¿No es cierto? Entonces, ya no solo tenemos el atraco vía la obra pública, que es una de las cosas más importantes que se ha tenido, sino que ahora se negocia también con la coca. Ya no les pagan ni en plata, sino en especies. Entonces el Ecuador tiene que unirse y tiene que enfrentar eso. Entonces yo creo que de los 2 candidatos, como tú me planteabas, Roberto, es quien nos junta a esa mayoría de más de 70% para un proyecto país, no un proyecto político ideológico que quiere la impunidad. Nos plantea eso el señor Noboa, genera unas líneas,
Y yo creo que incluso en la asamblea, aunque va a tener una asamblea difícil también, pero esperemos que logre que ese 70% de la otra representación pueda reflejarse en algunos temas. Por ahora, algunas cosas ya las tiene bloqueadas. Si llegan a 50, ya los tienen bloqueados. Ya viene un detalle. Tú acabas de mencionar un proyecto país, que creo que sería mejor decir un proyecto Ecuador, porque el término país también lo han utilizado pues, muchas es que nos robaron hasta formas. los términos. Pues. Los términos y varios detalles más. Pero en este caso, acabas de topar un tema importante. Están preparándose para una campaña como que la presidencia va a durar más de 10 años. Efectivamente va a durar año y medio. Año y medio en los que, 3 meses hasta que ingrese el gobierno que venga, se posicione ministros, dependencias públicas, etcétera. 3 meses de salida, los informes, etcétera, le quedará más o menos un año efectivo para gobernar. De ese año, todo es más o menos una proyección, tendrá el fenómeno del niño. ¿Y el resto qué va a hacer? Estamos sumidos en la delincuencia, acabas de mencionar el tema del narcotráfico, las pandillas. Entonces, tienen grandes propuestas políticas, grandes planes de gobierno que seguramente alguno de los dos no lo ha leído a fondo. Entonces es muy complicado para la democracia del país lo que se viene después, ¿o será que están solamente preparándose para la campaña del 2025? A ver, si fuese que quieren prepararse además para la campaña del 2025, entonces deberíamos ver planes que duren 5 años y medio. De acuerdo. Y uno diría, bueno, pero plantéennos cómo es el primer año y medio, antes de volverse a someter al electorado, para que ese primer año y medio tiene que ser efectivo. Tiene que ser efectivo. Porque hay problemas fiscales, hay problemas, como tú nos has recordado, de violencia. Solo el control de las cárceles ya sería un éxito. Si es que controlan los puertos para enfrentar y ponernos de acuerdo con el resto de países del mundo para bloquear al narcotráfico y por lo tanto quitarles la parte del financiamiento, ya sería bastante. Tienes temas de salud, tenemos el tema de profundizar y recuperar los temas de educación, pero en salud, por ejemplo, necesitamos no solo la visión de la madre del candidato Noboa o la visión de los que ya tenían ministros con la señora González, sino que necesitamos que este momento nos digan si es que el CERCOV va a seguir funcionando con los medicamentos. Por lo menos que reconozcan el haber sacado a los médicos especialistas que teníamos y haber importado de Cuba a unos que no eran especialistas y en algunos casos no eran ni médicos. ¿Cómo vamos a reforzar eso? Tenemos médicos de aquí y son tan buenos que en otros países son apetecidos los médicos ecuatorianos. Entonces, sí creo que hay que simplificar, y un tema que es indispensable. Aquí el dólar es más popular que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano aprendió a que si mañana se compra esta mesa y quiere pagar a 3 meses, la cuota no va a cambiar, porque no se ha devaluado la moneda. Porque antes, ¿qué hacían? ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora? Vamos a subir el 20% del salario mínimo vital. Perfecto, la gente contenta, 20%. Martes siguiente, devaluación del 30%. Habían perdido el 10% de la capacidad adquisitiva del salario mínimo vital. Y claro, llegamos a pagar, nosotros sí pagamos, nos costó eso, o sea, panes de 250 sucres. Increíble. O sea, esos que ahora cuestan 25 centavos, 17 centavos, 250 sucres. Esa era la inflación, cómo avanzar, y nunca llegamos a ser como Argentina o Venezuela. No. O sea, pero estuvimos cerca y el golpe fue duro y la salida fue. ¿Por qué les afecta y por qué les molesta la dolarización? Porque la parte esa de la economía fue sacada del debate político con una moneda que no es controlada por ellos, pero que el Banco Central la tiene que viabilizar
Porque si se gastan la reserva como dicen que se van a gastar, se están gastando la plata de todos los ecuatorianos. Y que van a llenarnos de papeles y el día que todos vamos a sacar la plata, no tengo, tome un papelito. Destrozada la dolarización. Destrozada la dolarización y la proyección económica del país. Un tema importante, mi querido Francisco, llegando ya en los últimos minutos del diálogo. ¿Qué decir del famoso reglamento, la ley orgánica de comunicación presentado hace pocos días? Que tiene varias inconsistencias y de manera personal y gremial hemos actuado y presentado documentos al respecto. A ver, el señor presidente Lasso primero decía en la campaña que iba a botar al tacho la basura y le decíamos, oiga, no se puede porque la Constitución dice que hay que tener una ley. Primero envió un proyecto de ley que fue manipulado con esa mayoría y casi la vuelven peor que la que teníamos antes. Entonces, ahí hubo, yo diría, la definición de varios temas en la Corte Constitucional. Ese es un gran aporte, o sea, ya zanjado por lo menos los 18 puntos. Pero resulta que ya hecho la ley, aprobada la ley, el reglamento, quieren hacer una copia de la ley anterior, a prohibir esto, a controlar esto, y ni siquiera son coherentes con lo que dice la ley y la Constitución. Totalmente. Pero ahora quieren, esto sí es publicidad válida, esto no es publicidad válida. O sea, y lo de los pronósticos deportivos, que es una de las cosas. Oiga, ¿cuántas radios viven de eso? ¿Será o no hemos visto algunas oficinas? Está prohibido por referéndum, donde tienen máquinas y están jugando. Pero el propio régimen les puso o no ya unos impuestos, diseñó o no una forma para que vengan y tengan por lo menos una oficina en el Ecuador. No a quienes afectan, a los que tenemos RUG, a los que pagamos impuestos, a los que contratamos gente. El financiamiento de los medios de comunicación hacia algunos a manera de burla digan pauteros. Así lo digan, así es. Sí. Oigan, pero ¿de qué más quieren que vivan? Otra cosa es que usen el Estado para financiar a sus amigos. U otra cosa es que tengan radios, las instituciones públicas pagadas por el presupuesto general del Estado para hacer política. Y tomando en cuenta exclusivamente a medios de comunicación, muy pocos, de Quito y Guayaquil. Así es. ¿Y el resto del Ecuador? Sí, sí. Eso no se toma en cuenta. No, y además uno dice, a ver, el Estado tiene que estar en todo. ¿Era necesario meterse en todas las cosas que se ha metido el reglamento? La ley ya está. El reglamento tenía que ser más ágil. Debemos rescatar. Mejor preparado, claro, medido, consensuado, lo cual nunca existió un consenso real. Eso de consensuado no significa que haya que tener todo lo que cada uno quiere. Eso también es cierto. ¿no? Por principio. Pero por lo menos, si te preguntan qué es lo que consideramos que es bueno o es malo, tomen en cuenta. Así es. O llamen a conversar. Claro, pues, y digan, oigan, esto no hay cómo. Efectivamente. Y ahí se acabó. Y lo que hay que rescatar es que el reglamento le da funcionalidad al Consejo de Defensa de los Periodistas. Que ya estaba en la y es indispensable. Muy importante los criterios de Francisco Rocha respecto de la situación política actual del país y un análisis muy breve y profundo de lo que significa el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. Queremos agradecerte, Francisco, a ti. Gracias, y en tu nombre a la EDEP, que es un importante gremio a nivel nacional, y con ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por Ecuador TV, Unción, Nord Visión, Color TV, OK TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costanera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó
Realidad Nacional.